Aquí estamos nuevamente listos para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y ya estamos en diciembre, decíamos en el mensaje anterior, y estamos preparándonos para celebrar la Navidad. Pero surge una pregunta: ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Usted sabe por qué? Yo creo que es una buena eh, oportunidad para reflexionar sobre esto. Y voy a hacer una oración para comenzar. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento. Tenemos una pregunta: ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la celebración? Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que nos guarde de todo error y que seamos enseñados en tu palabra. Que todos seamos edificados y que tengamos un nuevo enfoque acerca de la Navidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21, es un pasaje muy conocido, muy leído cuando pensamos en Navidad, cuando dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es, engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo creo que todos sabemos que en muchos países se celebra la Navidad. Y muchos lo distinguen como una época de alegría, como una época de regalos, de comidas, de banquetes. Aún en los países que no creen en Jesús celebran la Navidad. Ponen un árbol navideño, hacen una cena especial y se intercambian regalos. Pero valdría la pena preguntarnos lo siguiente: ¿comprenderán por qué celebran la Navidad? Esta gente, aunque ya muchos le han cambiado el nombre y dicen Happy Season, o sea, celebren la temporada, ya le quitan el nombre de Jesucristo, porque la Navidad es Christmas y Christmas está íntimamente relacionado con la persona de Jesucristo. ¿Comprenderá lo que significa la Navidad? Para las grandes empresas, la Navidad es una época para aumentar sus ventas. Y eso lo sabemos, es obvio, aumentar sus ganancias. Pero muchas personas, la Navidad es una época para estrenar ropa, para reunirse en familia y para comer una suculenta cena. Para los empleados, la Navidad es una época para recibir dinero extra. En muchos países, como en México, se entregan aguinaldos. No en todos los países, aquí en los Estados Unidos no se practica los aguinaldos a los trabajadores, darles aguinaldo en este tiempo. Pero la pregunta es: ¿por qué celebramos la Navidad los cristianos? Algunas religiones critican la celebración de la Navidad porque lo consideran una fiesta pagana. Afirman que la fecha que se celebra no es la verdadera. Afirman que son celebraciones materialistas y que son celebraciones mundanas. Pues, pese a todo esto, muchas personas hablan en contra de la Navidad. Aún a pesar de que muchas personas no comprenden el verdadero significado de la Navidad, nosotros, los hijos de Dios, tenemos motivos de sobra para celebrar con júbilo, con alegría y agradecimiento este acontecimiento especial. ¿Por qué celebramos los hijos de Dios la Navidad? Ahora vamos a analizar y vamos a decir 4 pensamientos
en respuesta a la pregunta, el por qué. Porque la Navidad nos recuerda el amor del Padre hacia nosotros. Esa sería la primera respuesta al por qué. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, como lo recordamos, tan pequeño, tan frágil como cualquier otro bebé, era el Hijo de Dios. Era el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús naciendo en pesebre, en un pesebre oscuro, tal vez en un pesebre sucio, es la muestra más grande del amor de Dios para la raza humana. En Filipenses capítulo 2 dice que Cristo condescendió, o sea, se bajó del lugar de la posición que tenía y se puso al nivel del ser humano para que nosotros podamos entenderle todo lo que Él es y significa para nosotros. Entonces es la muestra más grande de su amor. ¿Cómo no celebrar con júbilo y alegría si el acontecimiento es la verdadera, es lo importante, no el día, no la fecha, el acontecimiento es lo que celebramos? Pues lo que sí es verdadero es que el Padre envió a su Hijo al mundo como muestra su amor, como muestra de su amor, como una expresión de su amor, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor. Juan 3:16 es la declaración. Romanos 5:8 es la muestra de su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que Cristo, Dios mandó a su Hijo al mundo por amor. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad? Porque nos recuerda el amor de Dios hacia nosotros. Segunda idea, ¿por qué la Navidad nos recuerda que Dios siempre, ¿por qué lo celebramos? Y la respuesta es porque la Navidad nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. En Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23 dice, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice el versículo 22, para que se cumpliese. ¿Qué se va a cumplir? ¿Lo dicho por el profeta? Sí, pero no solamente es un simple dicho del profeta, es una promesa dada al pueblo a través del profeta, que para que se cumpliese lo que se dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto lo encontramos en Isaías. Es entonces que por medio del profeta Isaías, Dios profetizó que una virgen daría a luz un hijo que sería Dios con nosotros. ¿Entiende que no fue un nacimiento cualquiera? Probablemente en todo el área de lo que ocupa ahora Israel, hablando geográficamente, hubo muchos nacimientos. Probablemente en Jerusalén o en los alrededores de Belén haya habido otro nacimiento. Pero este nacimiento fue muy particular, muy especial, porque fue el cumplimiento de la promesa que es Dios con nosotros. El Hijo de Dios, el Verbo haciéndose carne. Entonces, Dios, sin importar el tiempo que pueda pasar, siempre cumple sus promesas. Ahora, de Isaías al nacimiento de Cristo, mínimo, vamos a ponerle X cantidad de años, mínimo unos 700 años. Y a veces nosotros nos desesperamos porque estamos diciendo, Señor, tú prometes ayudarme, pero pues está pasando el tiempo y no cumples. Pues imagínense el pueblo de Israel que esperó 700 años, aproximadamente, cerrándolo en números redondos. Dios siempre cumple sus promesas. Él prometió que el Mesías vendría,
que nacería de una virgen y que nacería en Belén, y lo hizo realidad, porque Malaquías dice que nacería en Belén. Ahora, esto nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de alegría, de esperanza a cada uno de nosotros que estamos confiando en las promesas de nuestro Dios, porque Él sí cumplió la profecía y la promesa más difícil de mandar a su Hijo a este mundo. ¿Cómo? ¿Cómo va a fallar? ¿Cómo va a dejar caer sus palabras? No lo va a hacer. Él tiene hermosas promesas todavía para ti y para mí. Y si las creemos, se van a cumplir en el tiempo de Dios. No nos desesperemos. Dios es un caballero, dijo alguien, porque Él siempre cumple sus promesas. Entonces, nosotros vemos aquí que en respuesta a la pregunta, ¿por qué celebramos la Navidad? Porque la Navidad nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. El tercer pensamiento con respecto a eso de por qué celebramos la Navidad, porque la Navidad nos recuerda que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Todos los que celebran estas fechas tendrían que hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué significa Navidad? ¿Quién nació? Y como yo estaba leyendo, no sé si usted lo ha leído por ahí en las redes que dicen, pues los feministas y las feministas no pueden celebrar Navidad porque cuando se celebra la Navidad se está celebrando un nacimiento, no un aborto. Qué interesante reflexión, ¿verdad? Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nació? Jesucristo o Jesús. ¿Por qué nació? Ya lo vimos aquí en Lucas 19:10. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sabrán todas estas personas que la Navidad surge, tiene sentido, tiene relevancia, tiene trascendencia, tiene valor en base a la persona de Cristo. Porque Cristo es la razón de la Navidad, en base a que Él se hizo carne y nació, pero también siendo Dios, tomó forma humana. Primeramente tenemos que comprender que no vino a ser justo, primeramente tenemos que comprender entonces que no vino a hacer Jesús a este mundo. Jesús no vino para que el mundo tuviera un motivo para intercambiar regalos. Es más, quiero decirles que en la iglesia primitiva no se celebraba la Navidad. Tal como ahora lo conocemos como tradición, no como celebrar un acontecimiento, sino como tradición, eso fue una fiesta impuesta en la tradición, en los dogmas de ciertas creencias y que finalmente la sociedad empezó a adoptar esta celebración, pero como fiesta decembrina, no como celebrando que el Verbo se hizo carne. Entonces Jesús no vino para que el mundo tuviera un motivo para intercambiar regalos. Jesús no vino a este mundo para que la gente usara ropa nueva, para que sea el tiempo de estrenos para nosotros. Jesús no vino para que el mundo comiera una cena especial. Principalmente tenemos que comprender que Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, a las personas, a los seres humanos, sino para salvarlos, como dice en Juan 3:17, porque Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que todos sean salvos por él. ¿Por qué celebramos los cristianos la Navidad? Porque Dios se hizo hombre. ¿Por qué celebramos los cristianos la Navidad? Porque Jesús nació en Belén. ¿Por qué celebramos los cristianos la Navidad? Porque Jesús nació, murió y resucitó al tercer día para que los perdidos, es decir, cada uno de nosotros, pudiéramos tener vida eterna. Si no es motivo suficiente para celebrar, no hay otro más grande en el mundo, no hay otro acontecimiento más grande. Entonces, ¿por qué celebrar la Navidad? ¿O por qué celebramos la Navidad?
porque la Navidad nos recuerda que Jesús vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Y llegamos al cuarto pensamiento. ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque la Navidad nos recuerda que Jesús siempre busca un pesebre, un lugar donde le permitan nacer. Dice Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, porque la Navidad nos recuerda que Jesús siempre busca un lugar donde habitar. En aquel entonces, José y María estuvieron, me imagino que tocaron ahí en el hostal, en el mesón, en el lugar donde se brindaba hospedaje, pero no hubo lugar para ellos en el mesón. Y les dieron un lugar, ustedes han leído los evangelios, que fue un establo, donde guardaban a los animales. Entonces, fíjense qué cosas tan tremendas. Nació, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre es la batea, es el recipiente donde ponían el alimento de los animales. Y tal vez con, no sé si era paja o era heno, qué era, pero le puso ahí para acostar al niño en el pesebre. Hay muchas personas, como el dueño del mesón, que no tienen lugar para Jesús en sus vidas. Tienen lugar para todos, para todo y para todos, menos para Jesús. Jesús tuvo que nacer en un lugar sucio y oscuro, lleno de inmundicias, pero Jesús convirtió ese pesebre sucio en el trono de un rey, pues es el rey del mundo. Así estaba el corazón de cada uno de nosotros, sucio, oscuro, lleno de inmundicias, lleno de pecado. Pero Cristo nació en él, llegó a nuestra vida y entonces hoy es el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro corazón. Y por eso nosotros tenemos que recordar lo que Jesús hizo. Viene a mi mente unas palabras de un himno. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Porque no hubo lugar para ti en el mesón. Así estaba entonces el corazón de sucio, el corazón nuestro. Y cuando Jesús llega a nuestro corazón, el Señor lo limpia, lo purifica, lo santifica, lo transforma y hace en él el trono. Por eso cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, aceptar a Cristo Jesús es reconocer la obra expiatoria hecha en la cruz, que Él murió en nuestro lugar en la cruz, murió para que tú y yo no muramos, y Él pagó el precio del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y tu pecado y mi pecado cobró su salario, cobró su cheque, vamos a decirlo así, no en tu persona, sino en la persona de Jesucristo. Por eso, cuando nosotros pensamos en la celebración de la Navidad, es que Él está tocando tu corazón. Dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿Ya le abriste tu corazón? ¿O le has cerrado el corazón como el mesonero lo hizo? Ábrele,
Dale esa oportunidad a Cristo. Te felicito a ti, a todos aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón. Pero yo te invito, si nunca has hecho una decisión de abrir tu corazón a Cristo, recíbelo hoy en el pesebre de tu corazón. Recíbelo como tu Salvador. Recíbelo como tu Señor. Y recíbelo como tu Rey. Entonces diremos, ¿por qué celebramos la Navidad? Porque la Navidad nos recuerda el amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque la Navidad nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque la Navidad nos recuerda que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque la Navidad nos recuerda que Jesús siempre busca un lugar, un corazón, un pesebre en tu interior, donde nacer, donde entrar, para ser no solamente Salvador, Señor y también Rey, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acéptale. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta, ¿por qué celebramos la Navidad? Ya le dimos 4 razones. Medite en ellas y reconsidere por qué usted va a celebrar la Navidad. Oremos. Padre amoroso y bueno, en estos momentos pedimos tu bendición para que tu palabra pueda tener cabida en nuestros corazones. Ya tenemos una razón para celebrar la Navidad. Ya tenemos un motivo. Ya tenemos un porqué. Entonces, Señor, lo único que nos resta es estar listos para celebrar el acontecimiento cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cuando Jesucristo nació en Belén de Judea, pero que también ha nacido en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Esta Navidad yo quiero estar contigo, junto a mi familia y todos mis amigos. Esta Navidad será especial si tú estás a mi lado, porque eres mucho más de lo que imaginaba para mí. Por eso cantaré del gran regalo que Jesús nos ha brindado, vida nueva en sus manos, ahora es nuestra y celebraremos esta Navidad. Oh, esta Navidad. Oh, esta Navidad tengo el mejor regalo, es la salvación que Cristo me ha dado. Esta Navidad será especial con Cristo a mi lado, porque eres mucho más de lo que imaginaba para mí. Por eso cantaré del gran regalo que Jesús nos ha brindado, vida nueva en sus manos, ahora es nuestra y celebraremos esta Navidad. Oh, esta Navidad. Oh, nada se compara al regalo de Jesús. Gozo, paz y buena voluntad, solo Él nos da esta